Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos al programita que tenemos desde mi hogar para poder desarrollar hoy el discipulado a través del material que estamos usando, que es el libro Sígueme. Le damos la bienvenida a todos. Esperamos que la clase de hoy sea de ayuda, de bendición para todos los que están avanzando en este proceso de discipulado, con esta intención de aprender a formar y a conformar una vida en carácter, en mentalidad, en propósito, como la que Jesús nos pide que tengamos y por la cual Cristo murió en la cruz, para que así podamos desarrollar este tipo de vida, resucitando y enviando después al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les invito a que tomen sus libros de Sígueme. Estamos trabajando sobre este material. Vuelvo a repetir, tenemos en existencia el libro para aquellos que lo necesitan, así que pueden contactarse con nosotros y vamos a ver cómo se le acerca o cómo usted puede ir a retirar por las oficinas de la iglesia. Es un material muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Tiene muchas actividades prácticas. Cada hoja, cada unidad nos lleva a una reflexión, a unas preguntas, a unos trabajitos para hacer. Y lo interesante de esto es que no lo trabaja usted solo, sino que lo trabaja con su discipulador, con su mentor, con la persona que camina al lado de usted en este proceso que llamamos discipulado. Saben que el método de Jesús para establecer la iglesia, el reino de los cielos, aquí en la tierra, es el discipulado. Con el discipulado, Él inició el proceso formando a 12 discípulos que después de la partida del Señor y del derramamiento del Espíritu comenzaron a multiplicarse. Toda congregación debe tener procesos de discipulado. Discipulado es la manera y discipulado es la orden. Jesucristo dijo en el libro de Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la orden. Muy bien, estamos trabajando hoy, vamos a trabajar en la página 66 del libro, que corresponde al segundo paso dentro de lo que es la explicación de la primer característica como discípulos que tenemos que tener, que es aprender a estar con Jesús. Así que te animo a que tengas tu libro, un anotador, tu Biblia por supuesto, y nos preparamos para trabajar con la ayuda de Dios. Pero justamente antes de comenzar vamos a pedir el auxilio de Dios, que sea Él quien nos dirija, quien nos enseñe. Él es nuestro maestro. Él nos usa para enseñar, nos usa para aprender, así que entre todos vamos a pedirle que Él esté dirigiéndonos. Querido Dios, te doy gracias por este momento que nos das de poder compartir esta clase de discipulado. Oro para que este material, a aquellos que lo están viendo en vivo, sea de bendición, y también a aquellos que después lo puedan usar como un tutorial, que sea, Señor, para enriquecimiento de su vida espiritual. Lo dejamos todo en tus manos. Oramos por tu auxilio. Oramos, Señor, porque venga ese recurso del cielo con sabiduría y con revelación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Muy bien. Primer característica entonces del paso 2. Reconoce el fruto del Espíritu. Estamos dentro de esa primera característica, que es aprender a estar con Jesús. Acuérdense que este material desarrolla 7 características necesarias en la conformación de la vida de quien debe ser un discípulo. Y la primera es aprender a estar con Jesús. Vamos a desarrollar 5 pasos. 5 pasos. Primero, aprender a permanecer con Él, que fue lo que vimos en el video anterior. Hoy vamos a ver el segundo paso, reconocer el fruto del Espíritu. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu, la importancia
y cómo el resultado de ser un discípulo es permitir y buscar la obra del Espíritu Santo en nosotros. El tercer paso, permanece con Jesús mientras lees la palabra. El cuarto paso, aprende a estar con Jesús a través de la oración. Y el quinto paso, permanecer en Cristo afecta a los demás. Estos serían los 5 pasos dentro de la primer característica, que es aprender a estar con Jesús. Muy bien, vamos a ir a la página 66. Tenemos un texto para memorizar. Ya lo habíamos visto la semana pasada en el video anterior, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. En esta versión de la NBI, la nueva versión internacional, dice de la siguiente manera: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30. Trabajemos en lo que es la memorización de estos 2 versículos del libro de Mateo. Vamos a la palabra de Dios. Les invito a que podamos buscar en el libro de San Juan. Yo voy a buscar aquí, ustedes busquen en su Biblia. San Juan, capítulo 15, versículo 5 y versículo 6. Acuérdense que ese capítulo de San Juan está hablando sobre la comparación que hace Cristo de la vid, el labrador y nosotros. Él es la vid, Dios es el labrador y nosotros somos los pámpanos, o en otras palabras, las ramas que sujetan y producen los frutos. Juan, capítulo 15, versículo 5 y versículo 6, en la NBI, la nueva versión internacional, dice de la siguiente manera: yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Acá podemos ver algunos conceptos importantes. Número 1, Jesús es la vid. Lo dice bien claramente: yo soy la vid. Nosotros somos las ramas. A partir de ahí sale el fruto. Pero debemos entender lo que afirma a continuación. Hay que permanecer en Jesús. Así como la rama debe permanecer en el tronco de la vid para producir frutos, así debe permanecer la rama. Y la rama tiene la función, la obligación de producir frutos. Pero qué interesante lo que dice aquí el texto. Versículo 5 dice: dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer. Él saca una afirmación y dice que si la rama está insertada en el tronco, la vid va a dar mucho fruto. Tú estás insertado en Cristo, vas a dar mucho fruto. La vida de Cristo va a fluir, va a correr a través de ti y vas a producir frutos. Habíamos hablado de que los frutos podemos identificar con las obras de un carácter moral, espiritual y en la forma práctica similar al de Jesús, y por otro lado las almas que ganamos para el Señor. Y dice el versículo 6: el que no permanece en mí será desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Claro, una rama que no está inserta en el tronco se seca, no sirve para nada y solamente sirve para hacer fuego. Tenemos que estar en Jesús, porque separados de Él, dice el texto del versículo 5, nada podemos hacer. No hay fruto, no hay resultados. Hay algunos trabajitos para completar en la página 67, que yo les animo a que lo hagan.
¿Quién dice Jesús que es la vid? ¿Quién afirma Jesús que es la vid? Bueno, él mismo. Jesús mismo es la vid. Acá dice el texto, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Qué somos nosotros de acuerdo a San Juan 15:5? Acabo de decirlo, somos las ramas. Ahora viene esta pregunta, ¿por qué cree que Jesús quiere que estemos conectados con el Padre? ¿Que estemos prendidos a Dios? ¿Cuál sería el objetivo? Y el objetivo es, como dice el versículo 5, para dar mucho fruto. ¿Sabe que Dios te ha creado con la capacidad de ser productivo? Te ha dado capacidades y dentro de esas capacidades una producción 100%. Ese es el deseo de Dios. Cada uno tiene distintas capacidades. La parábola de los talentos lo afirma muy bien. Pero todos podemos multiplicarnos en un 100%. El que tenía 5, logró 5 más. El que tenía 2, logró 2 más. Bueno, el que tenía 1 no hizo nada y por eso lo poco que tenía terminó perdiéndolo. Pero todos podemos producir y producir frutos. De toda planta lo que más vale es el fruto. Lo que es del cristianismo manifestado aquí en la tierra, lo que vale es el fruto. Y hoy vamos a hablar justamente del fruto del Espíritu Santo, que vamos a tener que reconocer el fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero detenerme para analizar con ustedes esta parte del material. Reconoce el fruto del Espíritu. Qué interesante la comparación, la alegoría de que el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. Está hablando de vida. Toda planta fructífera con vida produce y tiene muy buena producción. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida. La Biblia dice que Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Al tener vida, vamos a producir frutos. Todo lo que Dios ha creado es productivo. Los vegetales, los animales y el mismo ser humano. Cuando Dios crea a Adán y Eva, le dice, llenad la tierra. Reproduzcanse y llenen la tierra y domínenla y sojúzguenla. Cuando Dios crea la nueva creación espiritual, nos recrea a nosotros, dice que fuimos hecho una nueva criatura para buenas obras. En Cristo Jesús, creados para buenas obras. Y Él desea que produzcamos y tenemos la capacidad. Ahora, lo que vamos a producir se llama fruto del Espíritu. Usted y yo como discípulos tenemos que mostrar a este mundo los frutos del Espíritu Santo. Y tenemos que reconocer ese fruto. Por eso yo quiero que en tu anotador planteemos 3 preguntas respecto al fruto del Espíritu y sobre las cuales vamos a trabajar en este tiempo que nos queda de la clase de hoy. La primera pregunta, ¿qué es el fruto del Espíritu? La segunda pregunta, ¿quién produce el fruto del Espíritu? Y la tercera pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros para disfrutar del fruto del Espíritu? Repito, respecto al fruto del Espíritu, primero, ¿qué es el fruto del Espíritu? La segunda pregunta que vamos a contestar, ¿quién produce el fruto del Espíritu? Y la última pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros para disfrutar del fruto del Espíritu? 3 preguntas claves para reconocer y entender lo que Dios nos está hablando en esta clase de discipulado. La primera pregunta, ¿qué es el fruto del Espíritu? Y ahí vamos a leer el otro versículo que aparece en el material, que es Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Por favor,
Busquemos allí Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios. En cambio, en la versión NBI, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, la Reina Valera dice gozo, alegría, paz, paciencia, amabilidad, la Reina Valera dice benignidad, bondad, fidelidad, la Reina Valera menciona como fe, humildad y dominio propio. 9 características de este fruto. No hay ley, dice, que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Algunos han presentado esta idea respecto al fruto del Espíritu, diciendo que es una sola cosa que manifiesta cada una de estas características. Y esa sola cosa es el amor. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor. Y algunos lo entienden como que el amor se expresa con gozo, se expresa con paz, se expresa con paciencia, se expresa con amabilidad, se expresa con bondad, se expresa con fidelidad, se expresa con humildad y se expresa con dominio propio. Alguien ha comparado el fruto del Espíritu como una fruta de mandarina. Es una sola fruta, pero cuando usted saca la cáscara, ve que tiene varios gomitos, varios gomos. Todos esos, unidos entre sí, forman a ese fruto que es la mandarina. Algunos hablan de que el amor es ese fruto que se expresa de esta manera. Nosotros en el análisis de hoy lo vamos a hacer trabajando particularmente cada una de estas virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros, que se llama fruto del Espíritu. En primer lugar, dice que el fruto del Espíritu se caracteriza por amor. Amor. En el término griego es ágape. Y no es una emoción dulce, afectuosa, sentimental, sino es más bien una decisión de poner a los demás primero, aunque eso signifique sacrificar algo de lo nuestro. Amar a todas las personas, dice el material, sin esperar nada a cambio, sin ningún tipo de condiciones. San Juan capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ese es el amor de Dios. Es el amor fruto del Espíritu Santo. Se lo identifica con la palabrita ágape. Hoy, en la vida nuestra y en la vida relacional con el prójimo, podemos expresar distintos tipos de amor. Está, por ejemplo, el amor a nivel familiar, que es el amor filius, el amor de familia, el amor fraternal. Está el amor entre la pareja, entre el matrimonio, que es el amor eros, que es el amor propio, donde también hay una atracción entre el hombre y la mujer. Pero este amor es un amor superior, es un amor desinteresado, es un amor que busca plenamente el bien del otro y es un amor que tiene como fuente al mismo Dios. Es el amor que vamos a vivir plenamente, 100%, en esa eternidad que nos espera después que Cristo venga a buscar a su iglesia, donde a todos vamos a amar de la misma manera. El segundo aspecto de este fruto, la segunda característica del fruto del Espíritu, es alegría. En la Reina Valera menciona gozo. ¿Y por qué yo hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando hablamos de alegría, la alegría es una emoción que depende de una circunstancia. Yo me pongo alegre por las cosas que me pasan. Pero acá está hablando de una alegría que más bien se entiende que es gozo y que no es un estado emocional de
de sentirme bien por lo que me está pasando, sino un estado de estar bien emocionalmente por la relación que tengo con Dios. Esta alegría no es felicidad que depende de una situación. Es algo independiente de la situación. Es el resultado de una relación, repito, correcta con Dios. Acá dice, deleite, estar gozoso porque Dios, mi relación con Él, me muestra que Él es excepcionalmente bueno y agradable. El gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Cuando estamos en comunión con Él, ese gozo se manifiesta y eso nos da fuerza para enfrentar todos los momentos adversos de nuestra vida. La tercera característica de este fruto del Espíritu es la paz. Paz que significa en la parte interna nuestra y sobre la base de una relación con Dios, armonía, simpatía, seguridad, orden, reposo y satisfacción. Esos estados internos establecen como consecuencia una paz emocional, una paz mental. Tenemos armonía, tenemos simpatía, tenemos seguridad, orden, reposo y satisfacción. Es el bienestar propio y la integridad en las relaciones saludables con los otros. No es ausencia de problemas, es un estado interno de armonía y seguridad y reposo a pesar de que afuera las circunstancias pueden ser muy adversas. Es esa paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a la cuarta característica del fruto del Espíritu, la paciencia. La paciencia en este sentido no se refiere a esa virtud de mantener el control, la tranquilidad mientras uno está esperando algo. En este aspecto, el escritor de Gálatas habla de paciencia como superar situaciones emocionales muy fuertes y negativas cuando uno está sufriendo o siendo perseguido. La prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la Biblia. ¿Qué significa? Que en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, ahí podemos tener paciencia, una paz con el conocimiento de saber que Dios está con nosotros. Dijo el escritor de Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La quinta característica del fruto del Espíritu, la amabilidad. Aquí la Biblia nuevamente no nos está hablando solamente de ser bueno con alguien, sino más bien de ser íntegro y moralmente correcto con todos. Repito, esta amabilidad no es solamente ser buenito con alguien, porque a veces sucede de que uno es bueno con alguien por ciertas motivaciones que nos convienen, o para recibir algo, o por temor a una reacción del otro. Pero la amabilidad que expresa Gálatas está hablando de una integridad y de una manera correcta de relacionarme con todos. Ser agradable en todo momento, sin importar, dice el material, cómo los demás nos traten. Fruto del Espíritu. Estamos diciendo cosas que usted y yo no lo vamos a poder hacer. Por eso se llama fruto del Espíritu. Pero con el Espíritu sí lo podemos. La sexta característica, la bondad. Bondad es amabilidad y un poco más. Es lo que decíamos en el punto anterior y un poco más.
es una amabilidad más fuerte, que pueda hacer lo correcto, aunque sea muy difícil, aunque nos lleve al sufrimiento. Amén. Vamos a la séptima característica del fruto del Espíritu, la fidelidad, que en la versión de Reina Valera dice fe, porque en este caso no está hablando de la fidelidad como lealtad o dependencia de alguien, sino más bien está hablando del creer, del reconocer lo que dice la palabra, de rendirse a Dios y de aceptar como verdad toda palabra que viene de Dios sin titubear. Como dice Hebreos, como dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fruto del Espíritu. Dios te da una palabra, Dios te da una visión, Dios te da un emprendimiento, una empresa, a que inviertas tu vida y tu futuro. Y tú lo estás viendo, tú lo visualizas y tú lo crees y tú lo aceptas. Y aunque todavía no se palpa físicamente, ya a través de la fe lo estás disfrutando y comienzas a ser activado para actuar en consecuencia. Tú crees la palabra, es la verdad sobre el amor, sobre el perdón, sobre el dar, sobre el ofrendar, sobre el diezmar. Tú crees eso y en fe actúas y obedeces la palabra, aunque las situaciones sean difíciles. Eso es fe, eso es fruto del Espíritu. La octava característica, humildad. Esta palabra no tiene por ahí que ver con una traducción exacta del español. Refiere a acciones o actitudes hacia otros, ¿sí? Sino más bien a la sumisión a Dios. Cuando está hablando de humildad en este aspecto, no está hablando de la humildad respecto al otro o de un carácter humilde respecto a la otra persona. Está hablando de la humildad respecto a Dios. Significa aceptar lo que viene de Dios, su corrección sin resistir o pelearse. Es aceptar con humildad la palabra que viene de Dios. Eso significa humildad, una entrega, una rendición. El espíritu altivo es aquel que siempre va a encontrar peros para obedecer a Dios. Es aquel que siempre va a encontrar algún argumento para justificar su pecado. El orgulloso es aquel que va a encontrar siempre alguno para echarle la culpa del error. Típico escenario que vimos en el Edén. Adán culpándole a Eva, Eva culpándole a la serpiente. ¿Pero por qué? Porque hay orgullo, porque hay altivez. Pero la humildad delante de Dios es entregarse a Él. Y si hemos equivocado, aceptar, como lo hizo David. He pecado contra ti solo he pecado, dice el Salmo 55. Cuando él habla de la rendición y del reconocimiento en forma humilde. Por eso Dios no lo desechó. Y sin embargo, Saúl, el rey que fue el primer rey y el que estuvo antes de David, sí fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque con orgullo había actuado. Y el último de los puntos que caracterizan al fruto del Espíritu, la última de las virtudes que menciona Gálatas, es el dominio propio o control propio. Y cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de un ejercer fuerza, Para dominar algo, tengo que ejercer fuerza frente a ese algo. Tengo que ganar. Mi fuerza, la fuerza que ejerzo tiene que ser mayor. Acá está hablando de dominio propio.
la raíz de esta palabra implica que tiene que haber un poder fuerte que domina, que restringe a algo. El dominio propio te da el Espíritu Santo para que puedas ejercer autoridad, restringir toda obra de la carne, toda obra pecaminosa. 9 características de lo que llamamos el fruto del Espíritu. Repetimos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Amén. Dominio propio y mansedumbre. Muy bien. Estas serían las 9 características del fruto del Espíritu. Así lo podemos definir. Esto es el fruto del Espíritu. La segunda pregunta que nos hacíamos, y yo quisiera juntos que contestemos, ¿quién produce el fruto del Espíritu? Está bien, es hermoso. Todos quisiéramos tenerlo. Pero ¿quién lo produce? La frase fruto del Espíritu ha causado mucha confusión por años. Hay mucha gente que se ha puesto en la tarea y en el esfuerzo de producir esto. Tengo que amar, tengo que ser humilde, tengo que tener dominio propio, tengo que ser amable, tengo que creer, tengo que tener fe. Y vinieron las autoimposiciones y las autoexigencias personales que le llevaron solamente a una sensación de frustración muy grande porque se encontraron con que no podían lograrlo. Por eso sería bueno comenzar explicando este punto diciendo qué no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es el resultado del esfuerzo que uno puede hacer. No es el esfuerzo de tener fe, ni de obedecer, ni de ser amable, ni de ser amoroso. El fruto del Espíritu, escuche bien, y si está anotando, anótelo por favor. El fruto del Espíritu no tiene nada que ver con el esfuerzo que pueda hacer un creyente. Anótelo con letra grande, por favor. El fruto del Espíritu no tiene nada que ver con el esfuerzo que puede hacer un creyente. Por más que te esfuerces en amar, va a haber momentos en que vas a dejar de amar. Por más que te esfuerces en ser humilde, el orgullo en tu interior que está presente va a saltar. Por más que te esfuerces en tener dominio propio, hay pasiones en tu interior que son más fuertes que vos y te van a llevar a hacer, como dijo el apóstol Pablo, lo que vos no querés. Capítulo 7 habla de esta historia que presenta Pablo. Él decía que él quería hacer lo bueno, que su mente le decía hacer lo bueno. Pero ¿sabe qué? Él encontraba que había una ley que le llevaba en contra de la ley de su mente, que le llevaba a hacer aquello que no quería. Y él llegó a un punto de frustración y él dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y después declara y dice, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él encontró en Cristo y encontró en la obra del Espíritu la única manera de poder vivir lo que siempre anhelaba, una integridad y una vida fructífera en todos los aspectos que pretendía él agradar a Dios. Por eso, ¿quién produce el fruto del Espíritu? Y escuche esto. El fruto del Espíritu es el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente. Por eso se llama fruto del Espíritu, porque lo produce el Espíritu Santo. No lo produce usted, no lo produzco yo, es el Espíritu a través de mí. Es el Espíritu el que obra. La santidad no es lo que yo hago para agradar a Dios. La santidad es
lo que Dios hace a través de mí, de mi entrega. Eso me santifica y termino así agradándole a Dios. Filipenses capítulo 2, anoten este versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Recuerda esto: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Jesús. Muertos. No podíamos hacer nada. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Un día Él nos encontró y Él nos dio vida. Y dice la Biblia que eso no fue por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Inclusive la misma fe que necesitamos para tener ese encuentro con Dios, Él también nos dio. Entonces, comenzamos una vida por gracia, bajo el poder del Espíritu. Nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, una vida que nació por el poder del Espíritu, ¿cómo debe continuar? Debe continuar por el poder del Espíritu. Hemos nacido por el Espíritu. Debemos vivir en el Espíritu. La vida cristiana no es lo que yo hago. La vida cristiana es lo que Dios hace en mí. Lo importante no es solo que tú tengas al Espíritu Santo. Lo importante es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Amén. Cuando el Espíritu Santo tiene a una persona, la persona manifiesta los frutos del Espíritu, porque está dominada por el Espíritu. Nuestro propio accionar es tan limitado. La Biblia dice en el libro de Isaías 64:6 que nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros podemos hacer tiene límite, pero cuando el Espíritu opera en nosotros, mostrando su personalidad en lo que conocemos como fruto del Espíritu, eso no tiene límite. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13. Allí el versículo 20, el versículo 21 dice: el Dios que da la paz, Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién produce el fruto del Espíritu? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo fluyendo, moviéndose, tomando control de tu vida, ejerciendo dominio por sobre toda pasión desordenada, por sobre toda característica de nuestra naturaleza humana. Y ahí aparece el concepto de las personas que son espirituales, que son gobernadas por el Espíritu. Mira, la Biblia en la versión Reina Valera menciona 3 tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural? El que no conoce a Dios, el que todavía no tuvo el nuevo nacimiento espiritual, el que fue creado por Dios y está con la naturaleza humana, pero sin la recreación espiritual. ¿Cuál es el hombre carnal? Es aquel que nació de nuevo, aceptó a Jesús, recibió a Cristo, pero ahora no vive la vida cristiana en el Espíritu, sino que lo vive en la carne, lo vive en el poder de su yo. Y es una vida cristiana frustrada, una vida cristiana sin poder gozar, una vida cristiana en peligro. Y aparece el hombre que la Biblia llama el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre o la mujer espiritual? Aquel que no solamente tiene a Cristo en su corazón, sino que le da a Cristo el timón, el volante de su vida para que lo conduzca.
Es el Espíritu quien lo gobierna, por eso ahora es espiritual. Y la tercera pregunta que nos habíamos planteado al principio es, ¿qué debemos hacer nosotros entonces para gozar del fruto del Espíritu? Si no es nuestro, si yo no lo puedo lograr, si yo no puedo amar como Dios ama, si yo no puedo ser humilde como Dios quiere, si yo no puedo tener la paciencia que se necesita, ¿qué debo hacer yo para gozar del fruto del Espíritu? Básicamente, y esto por favor vamos a anotarlo, básicamente debemos permitir que el Espíritu obre en nosotros. Cada día muero yo, decía el apóstol, para que Cristo viva en mí. ¿Y cómo Cristo va a vivir? A través del Espíritu. ¿Cuándo? Cada día. Es un acto continuo, constante. Debo permitir que Él obre. Mire lo que dice Romanos. Te invito a que busques Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Dice así. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza humana. Está hablando al Hijo de Dios, al discípulo. Tenemos una obligación, pero no vivir ya conforme a la naturaleza humana. La Reina Valera dice conforme a la carne. Dice, porque si ustedes viven conforme a esa naturaleza, van a morir. Acuérdense que muerte es separación de Dios. Vamos a estar separados de Dios. Pero fíjese, acá está el secreto, y esto es lo que tenemos que hacer, y esta es nuestra vida. Pero si por el Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Gloria a Dios. Si por el Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, vamos a vivir, vamos a estar cerca de Dios. Gozaremos de su plenitud de presencia, de poder y de amor. Ahora, para lograr eso, debemos ocuparnos del Espíritu. Debemos invertir tiempo en una relación espiritual, donde le damos al Espíritu el control. Debemos ocuparnos del Espíritu. Mira, aquellas cosas a las cuales tú te dedicas, es muy probable que en esas cosas vas a ser bueno. ¿Te dedicas a algún deporte? Aquel que no se dedica. Y si tienes cualidades para ese deporte, mejor todavía, pero hay que dedicarse. Cuando uno se dedica a algo, uno avanza en ese algo. Para que el Espíritu sea el que te domine, tú tienes que dedicarte al Espíritu. Tienes que dedicarte a las cosas del Espíritu. Fíjate lo que dice Romanos 8, un poquito antes de los versículos que leímos, versículos 5 y 6. Por favor, en tu Biblia, Romanos 8, 5 y 6. Dice así. Porque los que son de la carne, esta en la Reina Valera, piensan en las cosas de la carne. O sea, los que andan con la naturaleza humana piensan en las cosas de la naturaleza humana, pecaminosa. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vos sos del Espíritu, un discípulo, una persona en formación de discípulo. Estamos pensando las cosas del Espíritu. Porque, y acá aparece el versículo, porque ocupar. Tuvimos un pequeño corte en la transmisión, pero bueno, estamos continuando. Dice el texto, repito, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu? Acá está hablando de que tenemos que ocuparnos del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa ocuparse del Espíritu? ¿Qué significa dedicarnos al Espíritu Santo? ¿Cuál sería nuestra labor? ¿Haciendo qué? Yo me dedico al Espíritu.
Nos ocupamos del Espíritu tomando como hábito dos actividades fundamentales para nuestra vida. En primer lugar, nos ocupamos del Espíritu cuando creamos el hábito de orar varias veces al día. Y en segundo lugar, nos ocupamos del Espíritu cuando creamos el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios. Estas dos cosas incorporadas en nosotros como actividades rutinarias y así logrando ellas establecerse en un hábito nuestro, eso es ocuparse del Espíritu. El ocuparse de la carne es no hacer esto y sí toda otra actividad que no produzca un beneficio espiritual. Pero ocuparse del Espíritu, básicamente, son estas dos cosas. El Espíritu necesita que tú vayas a la presencia de Dios para que Él tome control de tu vida. El Espíritu necesita que tú vayas a la palabra, que la conozcas y que la apliques para que Él tome control de tu vida. A mayor tiempo de oración y a mayor tiempo de lectura y de estudio de la palabra, el Espíritu ejercerá mayor poder sobre ti. Nuestro espíritu se alimenta por la oración y la palabra. Y entonces el Espíritu Santo le damos nosotros a Él el control para que ejerza dominio. Su influencia crece, su dominio aumenta. ¿Por qué? Porque al tener estas prácticas espirituales en relación con Dios, lo que termina menguando es la carne. Orar varias veces al día es ocuparse del Espíritu. Hay que invertir tiempo en el Espíritu. Invertimos tiempo en el Espíritu cuando oramos. Fíjese lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras por día? ¿Cuánto tiempo oras por día? Tenemos que ocuparnos del Espíritu, para que entonces el Espíritu produzca su fruto en nosotros, para que la carne mengue y el Espíritu crezca. Y ocuparse es orar. Y lo segundo es leer y estudiar la palabra de Dios. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el Salmo 119, el Salmo que habla de la palabra de Dios, el versículo 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos hermanos, tenemos que reconocer el fruto del Espíritu en nosotros. Tenemos que saber lo que es, y hemos mencionado las 9 características del fruto. Tenemos que saber quién lo produce, y hemos sacado la conclusión bíblica de que es el Espíritu Santo, y no nosotros. Y tenemos que saber qué debemos hacer para poder gozar y disfrutar de ese fruto. Y la conclusión es que debemos ocuparnos del Espíritu, para que el Espíritu ejerza pleno dominio sobre nosotros. ¿Y cómo nos ocupamos del Espíritu? Con la oración y con la lectura y estudio de la palabra. Cada día ocúpate del Espíritu al orar. Ocúpate del Espíritu al leer la palabra. Son actividades que deben volverse rutinarias, volverse hábitos. Hábitos que lo vas a disfrutar a medida que crezcas en ellos, y hábitos que te van a transformar, porque al estar con Dios en oración
y al recibir las indicaciones de Dios a través de la palabra, el que va a tener dominio sobre tu vida será el Espíritu. Saldrás a la vida y sin el pensar en hacer, sin el proyectarte en vivir los frutos del Espíritu surgirán de una forma natural y espontánea. Tú mismo te vas a asombrar y los cambios serán poderosos. Queridos hermanos, este es el desafío en la lección de hoy. Que podamos todos crecer en el fruto del Espíritu, dándole al Espíritu Santo el control y permitiendo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, que nuestra mente, que nuestra voluntad y que nuestras emociones sean gobernadas por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por favor, te invito a que oremos. Padre querido, te doy gracias por este tiempo compartido. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo, quien produces en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy hemos descubierto que el secreto está en rendirnos a ti, en plenamente rendirnos. Por eso nos rendimos como discípulos, nos rendimos a ti para que seas tú quien produzca el fruto, quien produzcas el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, porque separados de ti, nada podemos hacer. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, Dios les bendiga. Hablen en esta semana con su mentor, con su discipulador, y vayan a la parte práctica y cualquier cosa que necesitan hablar con él, abrir su corazón en cuanto al fruto del Espíritu, esas áreas que están batallando, acuérdate, Cristo ha vencido por nosotros. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.